Buenas noches amigos, gracias por estar ahí. Esto es Rastreando con y todavía con la resaca del fin de semana pasado de Ninar 2022 y ya pendiente y pensando en Ninar 2023, vamos a dar un cambio totalmente radical y pasamos de lo que es un entorno de muñeco Rebor, un entorno de bebés, de dulzura, en este caso, a una temática un poco más de temática bélica, de lo que es militaria y un coleccionismo de otro tipo totalmente contrario. Va a ser igual de interesante, obviamente también muy instructivo, la verdad que sí. Y bueno, y esperemos que os guste. Vamos a invitar, o tenemos invitado y vamos a entrevistar a Pablo y os espero en unos minutitos, de verdad, que va a estar muy interesante el programa. Gracias, nos vemos ya en unos segundos. Buenas tardes amigos, buenas noches amigos. Soy, como ya sabéis, Quique Ñeco, esto es Univers Valencia, esto es Rastreando.com y hoy tenemos a un coleccionista muy joven, comparado conmigo obviamente. Él es Pablo Hidalgo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Bien, aquí estamos. Bueno, estaba hablando con Pablo, la verdad que hablaba de su juventud, porque claro, uno llega ya, va cumpliendo años, no nos damos cuenta, pero cumplimos años y cuando vemos a gente más joven que va cogiendo, nuevas generaciones que van cogiendo nuestro relevo, pues la verdad que nos alegramos. Y tengo que hablar, la verdad que maravillas de ti. Aparte de que ahora vas a desarrollar el tema de tus colecciones, es un pintor excepcional de miniaturas el cual es el que ha trabajado, ha pintado muchas de las que yo tengo. La verdad que nos conocimos sin quererlo a través de una plataforma de compraventa, Vaya, cuando realmente vivimos muy cerquita, o sea que al final el destino vaya. tenía que unirnos de alguna manera. Así que Exactamente. bueno, pues ahora desarrollaremos todo y bueno, en un principio, lo que te digo, buenas tardes, buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Pues bien, aquí aprovechando este día de lluvia que hace hoy. Correcto. La verdad que, fíjate, vamos viendo programas y pasamos casi de la manga corta a ya ponernos el jersey porque esto va cambiando. En Valencia no hay Sí, sí. primavera y no hay otoño. Pasamos del calor No, al no, frío y aquí del sí frío al pasa. calor. Eso es así. Bueno, pues Correcto. decía eso, aparte de coleccionista, eres pintor de miniaturas, iremos un poco hablando Mm, de ambas secciones, ¿vale? Ambas partes. sí. Quería, dentro de tu edad, quería ver qué tipo de coleccionismo es el que llevas, el que trabajas y sobre todo cuándo Mm. empezaste. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, Pues, cómo lo enfocaste, cómo se te ocurrió. mm, Dinos. pues lo que más colecciono son miniaturas de Wargames, que son juegos de miniaturas, y son básicamente de la Segunda Guerra Mundial. También tengo otro tipo de figuras de otros tipos de juegos. Mi afición, primero a la Segunda Guerra Mundial, porque ahora hablaremos de eso, empieza pues cuando yo tenía 8 o 9 años, cuando mi padre me presentó el Call of Duty de cuando era de la Segunda Guerra Mundial, que se jugaba hace tiempo, yo aún viví esa Sí. época. Y luego, el tema de miniaturas empecé, yo creo que cuando empecé bachillerato, Ujú. que fue, bueno, un momento de pérdida, de duelo, y necesitaba despejarme de alguna manera. Y encontré en una feria que se hizo en Torrente sobre miniaturas, una exposición Miniaturas. de Sí. maquetas, creo que era. Vi ahí, de marca Tamilla, unos soldados a escala 1,35 Sí, señor. y dije, pues oye, están abriendo de precio, voy a probar qué tal. Y ya ves que hasta el día de hoy, obviamente, he ido evolucionando en cuanto a pintura. No me considero un crack. O sea, aquí que es que No, le no, habrá no. gustado el resultado, pero no me considero ni un profesional ni nada. De hecho, es hobby, no es... realmente pinto para mí. O sea, Ujú. menos cuando hacía encargos, que sí que tenía que ceñirme un poco a Correcto. las exigencias del que preguntaba. Pero básicamente es eso. Empecé pues a mis 16 años con maquetas de Tamilla. Luego, claro, era de la Segunda Guerra Mundial todo.
y ya descubrí un juego que se llama Flames of War, llamas de Ujú. guerra, que se juega a una escala, son miniaturas muy, muy, muy pequeñas, escala unos 100, 15 milímetros, básicamente, creo que es el equivalente. Que eso pues sería al año, a los 2 años, no sé, con 18 años. Y pues fui desencadenando el hobby en el juego, en el pintado, fui mejorando, descubrí otros tipos de juego y básicamente esa es, a grandes rasgos, el proceso El evolutivo. proceso de evolución. Claro, yo te lo decía Mm, porque sí que es verdad, vamos a ver, a mí me gustan miniaturas, las colecciono, soldados de plomo sobre todo. Segunda Guerra Mundial también, pero bueno, he cogido también diferentes épocas, diferentes ejércitos, diferentes, sobre mm. todo edad antigua, edad media, la moderna, contemporánea, lo he ido dividiendo un poco en todo. Y al final llega un momento que te encuentras ya ciertas figuras pintadas, pero hay otras que te las encuentras muchas veces en origen. A mí me gusta más el metal que la resina, que el plástico, pero bueno, hay veces que en un momento dado, sobre todo cuando quiero restaurar o encuentro alguna pieza antigua, años 50, 60, que sí que son más de plástico y las quiero restaurar, alguno dirá que estoy loco, ¿no? Por no dejarlas en ese estado, en esa situación eh, actual, pero a mí me gusta restaurarla y por eso el contactar contigo, el verlo, porque la verdad que sí que las quería. Quería, digamos, encontrar la imagen lo más parecida al original y he tenido la suerte de dar contigo, la verdad, no te regalo los oídos ni mucho menos, sino que yo te decía, mira, esto es lo que tengo, es un soldado de la División Azul, es un soldado, es un legionario, es tal, y tú sacabas un poco de información de los uniformes tal, y lo has hecho Correcto. muy, muy, muy real hasta el punto de que obviamente le has quitado años a esa figura, es como cuando vas a hacerte cirugía estética, te quitas años. Pero ya te digo, habrá gente que diga, no, no, lo que has hecho es una locura. Yo prefiero tenerlos en sus colores, ver las banderas con esos colores, ven, digamos, darle nueva vida y la verdad que tengo suerte de conocerte y tenerte como proveedor de servicios de pintura, digámoslo así, vamos a llamarlo de esa manera. Sí, porque mira, respecto a eso que has dicho de buscar información, a mí lo que me gusta realmente, el tema de, habrá gente que le guste más pintar cosas de ciencia ficción o a lo mejor de fantasía, tal. A mí me gusta más el tema histórico por el hecho de que yo prefiero que quede lo más histórico posible, con lo cual el Sí, tema de buscar información, aprender, porque con este hobby se aprende un puñado. sí, eso es Y verdad. el tema de ver cómo era el uniforme, qué características tenía, los colores, por qué este color y no otro, eso a mí me fascina mucho también. Entonces yo quiero que en las miniaturas, tanto las mías que tengo como las que me han ido encargando, pues quiero que tenga el componente ese histórico, de Sí, por qué en este color exactamente. Y eso pues te enriquece como persona, también enriquece al que, por sí. ejemplo, y que al haber visto a lo mejor las miniaturas de la guerra de secesión americana, puede ser que te hice una vez. Sí, hiciste Yo, secesión ah, americana, correcto, tanto del bando, digamos, yanqui como del bando sudista, o sea, que me hiciste de ambos. correcto, mira, en ese aspecto yo me perdía en cuál era qué uniforme, porque era una guerra que tenía desconocida. Entonces, pues busqué información y aprendí personajes históricos, batallas históricas de esa guerra, qué uniforme pertenecía a qué bando. Y eso la verdad es que me encantó y disfruté mucho. Y tengo que decirte que además con todos los detalles, porque me acuerdo tengo ahí alguna figura con los galones, luego lo que es la cara, se notan en muchos casos las líneas, las arrugas o sea, la verdad que muy bien, ya te digo, no te quiero regalar los oídos, el que tenga necesidad de que alguien o de que le hagan un trabajo de restauración, de pintura, de colorear algún tipo de figura que se ponga en contacto contigo, porque de verdad lo recomiendo al 100%. Bueno, ahí está. La que sin problema, máxima seriedad, unos precios, la verdad que muy acordes a lo que es el mercado y sobre todo unos resultados fantásticos. Decías bueno, es que regala, ya te digo, esa restauración que haces, esa pintura, regala vida a la figura y regala vida también a la vitrina. La verdad que yo las tengo expuestas Sí. y llaman, o sea, tienen un color, están actualizadas, obviamente un color muy reciente, y la verdad que ya te digo, llaman mucho la atención nada más en cuanto se la enseñas a alguien que venga y la vea. Pasamos a lo que son un poco tu coleccionismo, hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, hablabas de ese origen de lo que es el Call of Duty, del juego de ordenador, pero ¿cómo, digamos, evolucionas? ¿Cómo sigues con esa temática y no te ha dado, por ejemplo,
con otro tipo de época, con otro tipo de batallas, que podría darse el caso también. Pues mira, esa es una pregunta que siempre me ha preguntado mucha gente por el tema de la controversia que hay con respecto a la Segunda Guerra Mundial, porque, o sea, realmente a mí lo que me fascina, obviamente política aparte, ¿vale? Yo No, no, no política no me, hablamos, me hablamos, correspondo con nada. hablamos digamos, exacto, Del tema del histórico. hecho histórico en sí, correcto. Exacto. En la Segunda Guerra Mundial suceden pues, dictaduras malas con sucesos terribles. Pero a mí lo que me fascina es lo que viene siendo la táctica militar, los ejércitos, las armas, cómo se desarrollan las batallas, qué doctrina tenía cada ejército. Eso, el juego este que te he mencionado, Flames of War, lo representa muy bien en las reglas de cada ejército. Sí, Cuando ya empecé con Call of Duty y conforme fui avanzando en los estudios en la ESO, claro, aparecía el tema de la Segunda Guerra Mundial, bueno, de la Primera y la Segunda. Y ahí fue cuando empecé a ver el tema de todo lo que había en cada ejército, sobre todo en Alemania, ahí surgieron muchos subejércitos, que si la Wehrmacht, las SS, la Luftwaffe, cada una con sus uniformes, correcto. con su propia doctrina en sí. Entonces, claro, como está eso ahí presente, mucha gente ha llegado a pensar que incluso era nazi o que compartía la ideología, pero realmente yo digo, no, es que a mí me gusta el tema histórico y los uniformes, las armas, los tanques, los vehículos, ya Sí, sí. hablaremos de eso después. Y realmente es eso, el gusto viene pues por la cantidad, en primer lugar, por la cantidad de sucesos, porque es una guerra que en 6 años, 6, 7 o 5, depende de dónde quieras contarlo, suceden muchísimas cosas. En muchísimos países, en muchísimos climas, en muchísimas condiciones, porque no es lo mismo comparar la batalla de Francia de 1940, que Alemania lo tenía todo y Francia no tenía nada, comparado con la batalla de las Ardenas en el 44, que los alemanes tenían, pero ya la gestión empezaba a flojear y empezaban a llegar. Eso es lo que me fascina. Luego, los personajes. Hay de todo. Malvados, buenísimos, neutrales, gente que hacía su trabajo, gente que hacía más de su trabajo, gente que velaba más por los civiles que por el ejército, enfrentándose a la pena de deserción o lo que sea. Sí, señor. Ujú. Luego, el tema de las divisiones. A mí también me gustan las historias de las divisiones. Por ejemplo, hay una serie que la recomiendo a todo el mundo que le gusta este mundillo, Band of Brothers o Hermano de Sangre en castellano, que es Sí. sobre la compañía Easy de la 101 División Aerotransportada de los americanos. Ujú. Luego también las divisiones, pues los paracaidistas, las SS, el Ejército de Aviación, los Rangers americanos, Los Rangers americanos, todo eso. correcto, sí, sí. Sí, la verdad que es que Luego, estamos hablando, sí, efectivamente, dime, dime. estamos hablando de una serie de años en un conflicto bélico a nivel mundial, obviamente, y lo que tú dices, no es lo mismo la guerra en el Pacífico que la guerra en Europa, que la Claro, guerra en el norte de África, efectivamente. Y es lo que tú dices, sobre todo hablando de la distinta uniformidad, si lo llamamos, o si hablamos ya en el puro coleccionismo, a todos los que nos gusta sobre todo el tema de la militaria, enfocas los uniformes en cada zona, en cada clima, como tú bien has dicho, son totalmente distintos, unos más son áridos, otros son totalmente, fíjate la campaña, la Operación Barbarroja, por ejemplo, imagínate en pleno invierno, agua, nieve, barro, compáralo a lo mejor con la batalla de Tobruk en el norte de África, desierto. totalmente un Claro, desierto, o sea que nada, es nada algo que ver. totalmente distinto. Si ya hablamos de Guadalcanal, hablamos de Guam, hablamos de todas las islas en el Pacífico, etcétera, totalmente distinto. Sí, sí. El otro día, bueno, se realizó, estuve viendo una noticia sobre una feria de militaria que se realiza en Madrid y un partido político decía que había que prohibir esa feria, pues claro, había mucha temática coleccionista, del ámbito coleccionista, del ámbito de la militaria, enfocada a regímenes como era en este caso la Alemania nacionalsocialista, la Alemania nazi o el régimen italiano fascista y tal. Pero claro, no decían nada de la otra parte, de la otra también dictadura que tú hablas, de la parte también comunista. Entonces, dejemos el coleccionismo a un lado y la política a otro, no mezclemos. Hay Sí, sí. gente que no mira las ideas políticas, que no buscamos política en ningún caso, sino que lo que buscamos es un enfoque coleccionista y coleccionas, igual que coleccionas una fotografía antigua del frente ruso que yo tengo, de soldados soviéticos, y puedes coleccionar a lo mejor un documento también firmado del ejército alemán, del ejército nazi, con su sello.
Aquí cada uno puede coleccionar lo que quiera, ya te digo, dentro de un entorno de coleccionismo, de un entorno, pues eso, como el que colecciona chapas o el que Sí, colecciona sí, otra cosa. claro, Aquí claro. nadie está haciendo apología de nada, ni mucho menos, ni de un lado ni de otro. O sea que en ese Claro. aspecto que quede claro. Seguíamos también con el tema este. Obviamente el tema histórico es algo que nos envuelve, yo creo, a todos los que coleccionamos miniaturas. Em, por ejemplo, librería. Yo te colecciono muchos libros. Tú Mm. vas más por la edad, más enfocado al tema internet, te sacas información de internet, entiendo, o también tienes una librería histórica. También, También. sí, a ver, librería como tal no tengo Sí, muchos correcto, libros, pero por ejemplo. tienes ejemplares. Tengo, Vale. sí, tengo una Vale. enciclopedia partida en dos de toda la Segunda Guerra Mundial, Ujú. tanto en general como en concreto. O sea, me sorprendió la cantidad de cosas concretas porque yo digo, esto será el típico documental de la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, pero sí que hay cosas concretas de batallas, uniformes y tal. Y luego el juego este Flames of War incluye reglamentos específicos para cada batalla, cada teatro y cada ejército, con lo cual ahí te explica información recabada de, pues, de libros históricos, de enciclopedias, de documentales, incluso de relatos de la época de la Ujú. guerra. Y ahí aparece pues la historia de la división, la historia de la batalla, cómo iba el mundo en ese entonces, porque claro, el libro, por ejemplo, tengo del día D, tengo esa, está la historia de cómo era el mundo antes del día D, Sí, durante el día D y un poco después del día D, claro, para dar sí, paso a sí. futuros libros. Y ahí la verdad es que aparece mucha historia, el tema de pues la batalla esta, cómo se desarrolló, cuándo empezó, qué condiciones climatológicas había, porque en el día de se retrasó un día Por el por el mal oleaje que tiempo. había, sí, señor. Sí, por el mal tiempo, exactamente. Sí, señor. Entonces, pues eso, y luego pues en el libro de las Ardenas, el tema de cómo la nieve y el frío afectó al combustible de los tanques, Sí, sí. cosas así. Exacto, son detalles que han pasado 80 años y no les Sí, prestamos sí, atención. Y sin embargo, día a día van saliendo cosas nuevas al respecto. Hace claro. poco hay un canal de televisión, tú lo verás también en Dimax, salen cada 2 por 3 documentales o series de documentales sobre esta temática. Y solamente en desarrollos tecnológicos enfocados al mundo bélico, la verdad, dices, madre mía, qué capacidad en tan poco de tiempo, cómo se dedicaban tantos recursos para desarrollar, bueno, ya se ve, la final, la solución final de la guerra atómica, por desgracia, ¿no? En Japón. Pero ese tipo Vale. de desarrollo que 80 años después todavía sigue generando bastante controversia, obviamente, pero sobre todo bastante digamos, estamos intentando romper ciertos secretos que se tienen ahí, que se tienen constancia, Mm. y se va sacando excavaciones. Recuerdo, antes de pandemia, estuve en Normandía, estuve haciendo un viaje por la zona y recuerdo que había una tienda y era un señor que se dedicaba regularmente, ya era mayor, tenía no sé, 70 años, el hombre se dedicaba todavía, era su hobby, su vicio, ¿no? Pero seguía todavía en las playas con su detector de metales sacando Ostras. cosas que encontraba y luego las vendía en una tiendecita. Y había, yo me acuerdo que había botiquines, cascos, obviamente Sí, bayonetas, claro. casquillos de bala, tal. O sea, había de todo y 80 años después todavía está. Y ojo, fue un To- día totalmente soleado, cuando yo estaba en una época que estaba totalmente soleada, y es una playa normal y corriente, no había nada de sí. olas, un sol increíble, la arena, o sea, era un día increíble de playa, y sin embargo te pones a pensar y dices, mira, 80 años después, antes, fíjate ¿Cómo todo, habría sido? todavía quedan los restos también del desembarco, quedan restos del dique, vamos, del puerto artificial que crearon. Incluso si haces buceo, todavía encuentras Aún todavía encontrarás, bastantes claro. barros de Y lo que va conserva. trayendo el propio oleaje. Y el propio Que, oleaje va que trayendo dices, cosas, has efectivamente. dicho, 80 años después aún llegan, pero es que Sigue dentro de llegando. 80 Luego años está seguirán por. llegando, ¿eh? O Sí, sea sí. que, Y luego tiene su recorrido también en las zonas altas, también con las defensas alemanas, etcétera, etcétera. Claro, cierras los ojos, te pones por un momento a pensar y dices, mira, lo que tú decías de los Rangers subiendo por los acantilados, las famosas comunicaciones que tenían las ranitas, que luego en sí, España en los 80 se utilizaban para jugar, eran ranitas, no sé, vaya. no tengo ninguna, pero
haces así, sonaban, y era como, Sonaba. ellos se comunicaban en Morse de esa manera. Ah, Exacto. bueno, algo Sí, increíble sí. que la verdad que a todos los que nos gusta la historia y nos gusta, ya te digo, el coleccionismo, la verdad que merece, este tipo de Eso. coleccionismo, me refiero también, Sí, sí, claro. nos encanta. Eh, ¿Qué tienes tú? Porque yo tengo alguna cosa, no, pero no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar del tuyo. ¿Qué tienes tú así ahí? ¿Qué coleccionas? ¿Qué tienes? ¿Qué joyas para ti? No, no lo digo ya Pues, por valor, sino por sentimiento. pues ¿Qué mira, tienes por mí? cuanto a Segunda Guerra Mundial, yo creo que mi mayor logro es este diorama, no sé cómo se dirá, ¿vale? Este diorama de aquí, que me Mm, costó Fíjate. pues varios meses acabarlo, entre buscar la información de cómo iba, porque esto se supone que es el 88, el típico cañón antiaéreo, antitanque alemán, del Afrika Korps de Sí, la correcto. Luftwaffe. Con lo cual en mi caso, a mí que me gusta buscar información, pues tuve que buscar cómo eran los uniformes de la Luftwaffe en África, cómo eran las insignias de la Luftwaffe en África, qué tipo de armamento, cómo era el tipo de hecho, la munición, a ver si Sí, sí, sí. se ¿Qué ve escala aquí. es? ¿Qué escala tienes? Esto es 1,35, esto es No de la te- milla. Muy bien. Porque Claro, el tipo de fíjate, munición, hay de la dos munición tipos. es increíble, ¿eh? Ahí el acabado de la munición es increíble. Sí, sí, sí. Sí, es que no sé si se verá bien. A Sí, sí, ver, se ve, se ve, se ve. este de, este de aquí, de la punta negra, se supone que es la munición perforadora, la de anticarro, y luego está por aquí, que es más amarilla, la punta, que esta es explosiva. Entonces, claro, busca información de cómo era, qué colores son y calcula tú también el color, porque obviamente no tengo todo el rango de colores. Ujú. Entonces tenía que mezclar ahí, buscar el acabado que más me convencía. Digo, mira, pues me ha quedado muy amarillo, entonces voy a rebajarlo un poco, voy a añadirle marrón. Pablo, Esa, ese diorama, digamos que lo compraste tú desarmado, lo montaste y lo sí, pintaste, correcto. ¿Y qué marca es? exacto. Esta, Esta Tamilla, ¿no? Te lo iba a esta decir. milla vienen, por ejemplo, tengo aquí a mano, esto no es de tamilla, vienen las cajas, o sea, las cajas de Correcto. miniaturas, pues te vienen con esto, la matriz, con las piezas, y tú ya tienes que ir pues Tú mismo. cortándolas, pegarlas, Sí. ¿Ves? pegarlas, Es pegarte los algo. dedos en el proceso. Yo no tengo paciencia por eso. Y me acuerdo que Sí, hace tuve falta también, paciencia, sí, sí. tuve Hay que algo, tener mucha me paciencia. llegó algo también y fue una de las que me hiciste. Bueno, alguna que otra. También me las has montado tú, me las has pintado. Y por eso, porque a mí me gusta verlas ya. Pero eso del Sí, proceso y tal, no puedo. O sea, el no tengo, proceso. es que no tengo nada de paciencia. Lleva trabajo, la verdad. ¿Y cuánto De hecho, puede, claro, esa cuánto dedicándole? O sea, no, no aunque hayas parado en tiempo, no, pero en horas de trabajo, no, no digo de tiempo de que empezaste en tal fecha, paraste, continuaste, sino en horas reales, más o menos cuánto puede llevar ese diorama. yo diría que a lo mejor contando el tema de montado, pintado y el suelo también, de hecho, yo diría que en total de seguido, 30 horas, 30 horas. 21, 20, Fíjate, entre 20 y 30. 30 horas. Porque el tema de repasar, que se seque la pintura, los ojos, no me gustan, los ojos llevan mucha faena, no Sí, me gustan sí. los ojos. Pues los repaso otra vez y lo vuelvo a hacer. Ahora este me ha quedado bizco, pues lo pinto de blanco y repaso la rayita. Mm, O las rayas de los pliegues de los uniformes. Mira, esta se ha manchado demasiado, voy a repasarlo otra vez y tal. Ah, Muy bien. 20-30 horas de Tú tienes seguido. el material, y me refiero en cuanto a la base, digamos, el pegamento y la pintura y demás. ¿Las compras en alguna tienda especializada en in situ? ¿Las compras vía internet? ¿Cómo lo haces? A ver, realmente en cualquier tienda que vendan miniaturas vas a tener pinturas y pinceles y de todo. Mm, Yo prefiero las pinturas Vallejo, que es muy típica en este mundillo. También uso las de Games Workshop, que es la compañía de Warhammer, que mm, me gustan las pinturas base en concreto porque el pigmento es muy bueno y se pega muy bien en la miniatura. No hace falta a lo mejor el rojo de Vallejo, que tienes que estar dándole 3 capas para que se quede bien. Con una de Games Workshop le das una capa y ya no te hace falta ninguna más. mm. Sale carilla, la de Games Workshop, Ya. obviamente la es mejor. Claro, es lo que te quería Y decir luego, también, porque obviamente el material, en estos aspectos, cuando alguien te hace un encargo, lo digo, aviso a navegantes para aquellos que no hayan contratado nunca los servicios de un profesional, como es tu caso, pero claro, hay que sumar el tiempo de preparación, el tiempo de montaje, el tiempo de pintura.
Y obviamente Y en el los material. materiales, o sea, hay que sumarle todo. No es lo mismo que yo siempre digo llegar y comprar una figura ya montada en China Claro, a nivel industrial, con la calidad que tienen y los acabados que tienen, a lo que hablábamos al principio y sí, ahora de tú, estar hace ahí. unos minutos, de que no me gusta cómo ha quedado el ojo, lo borro, lo tal, lo vuelvo a hacer, que es lo que hablaba yo Claro, también, que es que en las figuras que me has hecho, la expresividad de la cara, de en sí, de los ojos, la mirada, se ve muy realista. Y eso es algo de lo que a mí me gustan mis figuras y es de lo que quiero, claro, lo que quiero obtener. Que ahora claro. mismo, ¿tienes algún proyecto en mano o tienes algo en mente a futuro? ¿Tienes Pues, tiempo para hacerlo? a ver, el tiempo ahora mismo escasea, porque entre estudios y un poco de trabajo y tal, pues obviamente te va quitando horas, pero sí que tengo un ejército por pintar de Ujú, ingleses. Tengo ahí un puñado de tanques y de infantería. Que ujú. ahora enseñaré la diferencia entre un tanque sin pintar y un tanque pintado. Que, o sea, no hace falta mucho ojo para También de la darse cuenta Segunda Guerra de... Mundial o has tocado Sí, algo sí, de de la la Segunda Guerra Mundial, Segunda? sí. Tengo también para acabar, ya de Warhammer, un ejército de Necrones, es una facción de esqueletos robots, básicamente, Ujú. cuya mejor miniatura yo creo que es esta, que Oh, no qué veo, guapo. Sí, sí, sí. que es el jefecillo. Y el resto lo estoy pintando de este esquema, que es así tipo azul dorado, muy de egipcio, muy Ujú. antiguo Egipto. Sí, sí, sí. Y eso, o sea, tener tengo ahí. Sí, sí, o sea, Tengo bastante, faena bastante para sí. tienes ahí. No, pero Sí, bueno, es lo que tú dices también, te va de un momento, durante el tiempo que estés, te va de tu realidad, te va de los estudios, te va de un poco de todo. Y bueno, pues unos se van a hacer deporte, se van a correr, otros se van al gimnasio, claro. otros tal, y otros, pues yo me dedico a colocar mis figuras y tú a pintármelas. O sea, que cada cual tiene Sí, es un poco su ahí. tema. Sí, sí. Sí, Em, pero es eso, ya quiero recalcar el tema de que te relaja mentalmente, o sea, en época de estrés o trauma o que estés pasando por un mal momento, yo he visto la historia de muchos que se han dedicado a la pintura en miniatura, que han pasado, o sea, han dejado la depresión, han dejado el tema del trauma, se sienten más felices y doy fe, de hecho, o sea, que lo he vivido en mis propias carnes. El tema de dedicarle toda la atención y concentración a la miniatura que estás pintando, pues la verdad es que no te da tiempo de pensar en cosas malas y al final desaparecen. Es que es terapia también, es terapéutico. Muy bien, muy bien. Pablo, la pregunta que hago siempre, la pregunta del millón, ¿y espacio en casa? ¿Qué? ¿Cómo te apañas para tener digamos, tu estudio de pintura, tu estudio de montaje y luego tus Pues, obras, colocarlas? ¿Cómo lo haces? pues mira, aprovechando el mínimo espacio, o sea, el escritorio es mi lugar de trabajo, básicamente. O sea, aquí estoy con el ordenador, o estoy dibujando, o estoy pintando. Luego en las cajones, sí, en cajones, en la estantería, en las estanterías es donde tengo la vitrina con el diorama que os he enseñado Ujú. del cañón de la Luftwaffe y otro que tengo de un tanque también. Y luego el que más espacio me está quitando es, recientemente me he unido a un grupo de recreación histórica y, claro, guardar el uniforme y los accesorios, que eso quita espacio Correcto. en el armario, pero bueno, Sí, se sí. va consiguiendo espacio. No sé cómo, O sea, pero pero hablas de recreación histórica, además, me encanta porque tenemos en Valencia la suerte, también en otros sitios, pero obviamente estamos ubicados aquí, de tener ciertos clubes, ciertas asociaciones que recrean. He tenido la suerte de ver de tanto época napoleónica, que me resultó una maravilla en el río, en los jardines, el sí, en antiguo Turia. cauce del Turia, por ejemplo, una maravilla, la verdad que volví encantado de esas jornadas, el realismo no solo ya de las acciones, que también los pasos marciales, los desfiles, tal, sino de las armas, de los Sí, uniformes, sí. pues absolutamente todo, absolutamente todo. Y también he tenido la suerte bueno, la recreación de la batalla de Almansa, etcétera, etcétera. Aquí hemos tenido la suerte, o tengo la suerte de haber estado en varios, y es una maravilla, maravilla. Sí, He sí, sí. estado también en algunos de Segunda Guerra Mundial, bueno, la verdad es que no pertenezco a ninguno, pero es un mundo que me llama mucho la atención, porque también es una forma es otro tipo de coleccionismo también,
porque claro, todo ese material lo conseguís vosotros. O sea, me refiero, no sé cómo funciona Sí. internamente, por eso te lo pregunto. ¿Qué haces? ¿Lo encargáis? ¿Son algunos, entiendo que sean a lo mejor originales que se lo han arreglado? Otros contratarán a alguien, un sastre, modista, que le haga... ¿Cómo lo hacéis vosotros? A Desde ver, vuestra asociación. realmente Y dime cuál es vamos a pues, saludar a los compañeros. es una asociación que recrea la Feldgendarmerie, la Policía Militar Alemana. Se llama el Feldgendarmerie Abteilung 581. Ujú, Y recrean eso, pues la Policía Militar Alemana, el uniforme, el equipamiento, cómo funcionaba, a qué se dedicaban, cómo era la vida pues en un puesto de control alemán. Eran los que se dedicaban a llevar a los prisioneros de guerra, controlar la situación en los territorios ocupados, el tema del tráfico, el tema de control de documentos, deserción, etcétera. Entonces, claro, ¿dónde pillas el uniforme? Hay tiendas especializadas. Antes creo que iba por contactos, obviamente. El tema ujú, de, mira, pues conozco a uno tal. Ahora no, ahora sí que hay una estructura y una industria que se dedica a hacer réplicas. Hay gente, yo opino que no se debería usar el tema de originales por el tema del valor histórico que tiene ujú. y a lo mejor romperlo o incluso eh, ¿cómo sería? Rehacerlo o arreglar el tema de un uniforme clásico sería como quitarle ese valor, ¿no? O sea, Sí. no, Lo que yo creo que decíamos, eso sería, como un delito, sí, entre comillas, a lo mejor, exacto, sí, exacto, sí. sería Lo- quitarle historicidad, exacto. son piezas del museo, entonces es Ujú. como si yo ahora tengo un casco americano que vivió la guerra, pues lo que menos quiero hacer es pintarlo. O Sí, sea, sí, no, sí. realmente el casco es el que es, ya está, no. Y pertenecía a una persona y tal. Entonces, eso, ¿cuánto vale? Pues dependiendo de si la réplica es buena, si la marca es buena, si es una cosa, por así decirlo, los chinos. Ujú. Entonces, claro, te lo compras tú, el Estado no te ayuda. No No, hay no, ni ningún el tipo Estado, ni de la paga. asociación, ni nadie, no hay subvenciones Eh, para ello. Claro, eso sale de bolsillo, eso sí poco a poco, Sí. porque obviamente no te vas a gastar una Sin animalada. embargo, por ejemplo, hay la recreación de la batalla de Waterloo. Mm. Ahí sí que, porque incluso tiene el grado de un interés turístico, se reúnen miles de personas para ver esa recreación y estamos hablando ya de algo muy profesionalizado, todos los años se repiten pues, las mismas fechas, pero que además, te digo una cosa, ves a los ejércitos tal y como eran, es decir, el ejército francés, ves cómo se desplegaba todo el campamento, ves cómo estaban las mujeres que llevaban el agua, los soldados, ves cómo estaban las cocinas, que las cocinas, dice, ¿cómo cocinaban? Bueno, pues había carros que eran verdaderas cocinas, todas de hierro, y las iban transportando de un lado a otro y cocinaban en esa. O sea, a las batallas en esa época era todo un despliegue también de infraestructura increíble. O sea, Sí, que sí. dices, no, no, era una batalla. No, no, no. Estamos hablando de que iban los soldados con la familia. Me estoy acordando también de los tercios españoles, iban las familias enteras. O sea, Claro. se iban los soldados, se despedían de las mujeres, se despedían de los hijos cuando se iban a la batalla sin saber si iban a volver o no. O sea, era eso, te desplazabas con toda la Vaya, familia. Obviamente ahora esto es otro entorno. Ya, fíjate todo claro. lo que estamos viendo y tal en Ucrania y demás sitios es otro entorno. Sí, Pero en aquel entonces era así, era un despliegue de medios increíble que, bueno, pues eso. Me estoy acordando también, fíjate, tirando más para atrás, la época romana, las legiones romanas, creando también. ciudades en aquellos Claro. sitios donde se establecían los campamentos. León, la Sí, ciudad sí, de sí. León, fue un campamento romano de la Legión, ¿cuál era? ¿Legión 6? No recuerdo Creo que la eh, sexta, sí. sí, pero se posicionó allí y a partir de ahí se empieza a crear una ciudad a partir de un campamento. O sea que Sí, sí. es historia. El coleccionismo al final es Claro, historia también en todos los sí, sí, ámbitos. realmente exacto. Sí, Y de hecho, lo que me gusta de la recreación es, o sea, porque muchas veces, o sea, la gente dice, ¿pero eso qué hacéis? O disfraces y ya está. No, no nos ese es el disfrazamos. problema, exactamente. Vale, Vestimos el uniforme de la época y recreamos lo que hacían en la época. O sea, es correcto. tipo, yo lo llamaría más teatro que Qué fiesta de disfrazarse disfraces, o exactamente. Sí, jugar a las batallitas que sí, dice la sí. gente. No me acuerdo que decían No, eso. Dicen, no, no, realmente, es que
os disfraz. No, 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 vamos a ver, olvídate, esto No, no no, es un disfraz, no, es una no es un recreación, el disfraz, mismo claro, nombre lo dice. O sea, si quiero disfrazarme, claro. me disfrazo de Spider-Man, de Batman o de lo que me Exacto, dé y la gana. Esto es cojo otra ahí cosa un totalmente disfraz de distinta. 20 euros y ya está. No, no, Sí, no, sí, totalmente va más allá, distinta. tiene trasfondo. El realismo de estas uniformidades, Exacto, y ya te digo, y no solo eso, sino todo lo que hay alrededor, todo lo que es claro, el el tema enfoque de, histórico y tal, incluso es tú, o increíble. sea, tú se supone que asumes un rol. O sea, tú no Correcto. eres tú, eres un personaje. Entonces, claro, no es lo mismo uno que recrea a un soldado napoleónico que tiene que saber un poco de francés, o saber, es recomendable tener alguna noción básica de las órdenes o saludos y tal del idioma sí, de la nación que De la representa, Nacional del Ejército, exactamente. para, claro, para darle un poco más de De historicismo. realismo, sí, sí. Ujú. Exacto. No es lo mismo Porque, eso que uno que recrea a un alemán, pues que tiene que ser como más marcial, saber un poco de órdenes básicas alemanas, cómo actuaban, etcétera. sí, sí. Porque ¿tenéis algo previsto a futuro, inmediato? Pues me dijeron que hacia enero o febrero a lo mejor había en Madrid una recreación de la Segunda Guerra Mundial. Y Ujú. hubo una en Cuya, el 25 de diciembre, creo que, de noviembre, perdón, hubo una en Cuya, No, 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 en no ha Castellón. llegado, si lo, mira, si lo hubiera sabido, No, sí, a esa tampoco pude ir. no, pero es verdad que también, ahí, fíjate, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la Guerra Civil Española y también recreación de la Segunda, o sea, perdón, de la Sí, Guerra Civil Española. O sea, que al final llega un momento y bueno, dicen siempre que hay que aprender de los errores para no volver a cometerlos. El enfoque de la guerra siempre lo tomamos siempre como un error, desde luego. No, no entramos en quién tiene razones, quién no las tiene, sino que lo tomamos como claro, un error en el que se pierden y se destrozan miles de vidas. Y lo importante, pues bueno, que esta representación sirva también para conocer un poquito más esos hechos, pero sobre todo para no volver a repetirlos. La verdad que claro. eso es Sí, así. realmente es eso, es ver la historia, es ver cómo fue. O sea, y ahí en las recreaciones te das cuenta, o sea, a lo mejor a algunos se le pasa esta cosa, pero te das cuenta de que hasta los soldados son personas, Claro. cualquiera. O sea, tenían su vida, tenían su Sí. familia, tenían sus Te voy a hijos, su contar, trabajo, tal. a esto, a colación de esto que dices, te voy a contar una anécdota. A mí me gusta mucho el papel, o sea, colecciono mucho papel, tengo mucho papel. En este viaje que te dije, vamos, que te he comentado que estuve en Normandía, pasé también por otra serie de ciudades y tuve la suerte de encontrar una tiendecita muy pequeñita que vendían mucho papel antiguo. Y me paré en un lote de postales y empiezo a mirar. Y entre las postales que había típicas de los 70 turísticas y tal, que muchas de ciudades españolas, franceses que venían a veranear y las enviaban allí, me Vaya. encontré un lote de postales que enviaban los soldados en la Primera Guerra Mundial en el frente francés, a sus familias, a sus novias, todas escritas a mano, todas escritas obviamente en francés. Eh, Ostras. no, no entendía todo, no, no pude, no, no sé francés, no, no, no lo entiendo todo, pero sí que había cosas que por su propia lógica bueno, eran sencillas de traducir, y te encontrabas, cerrabas lo que hablábamos antes, cerrabas los ojos y te encuentras a un soldado en una trinchera, en el frente, En la lluvia, situación barro, tan desgraciada de... ratas, y de repente, entre bomba y bomba, te encuentras que está escribiendo una carta a su novia diciéndola lo mucho que la quiere, lo mucho que la echa de menos, que termine esto pronto, que van para casarse, planes a futuro. Luego te quedas así y dices, la carta llegó, pero no sabes si él volvió o no volvió, Claro, no sabes si el hombre casaron, no se llegó. casaron. Y te das cuenta donde el soldado es persona, o sea, que realmente están íntimamente vinculados, al final son un uno, un Sí, único, exacto. pero que en un momento piensas el soldado disparando tal, 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 cuando realmente tiene la otra parte que estaba escribiendo a sus seres queridos, a tal. Me acuerdo también y estas las tengo muchísimas, ya tengo muchísimas, que voy leyendo de vez en cuando, fíjate, están escritas en el año 14, en 1914, en 1915, o sea, tienen más de 100 años, y siguen esas letras ahí, que a lo mejor muchos volvieron, consiguieron volver del frente, volvieron a sus Y casas, otros no tuvieron la misma suerte. se casaron, no se casaron, la novia le esperó, no le esperó, Claro. eh, no Sí, sabes. O hay sea, mil mil historias historias, realmente. mil historias. Sí, sí. O sea, son cosas que... Y me estoy acordando de todos los años, por Navidad me acuerdo también, que tú lo conocerás, esa historia en la cual la noche, en En el Nochebuena, 14.
De repente sale un soldado de un lado o sale un soldado del otro, empiezan a hablar. Era un alemán, no sé si era un francés y un alemán, o un alemán o un Creo que inglés. fue un alemán que empezó a cantar Noche de El Paz, Noche de Paz, ¿verdad? ¿no? Empezó a cantar, Y creo que no sé si los escoceses o los franceses le exacto, siguieron los y escoceses empezaron a tocar las gaitas, los sí, alemanes empezaron a cantar, los ingleses también, sí, y al sí. final salen, uno le da chocolate, el otro le da un poquito de whisky, y El vino, las fíjate, postales de su novia. sí, sí, hablar entre ellos, tal, e incluso Sí, sí, jugaron un sí. partido de fútbol entre ellos en pleno Sí, conflicto bélico está esa leyenda, mundial. sí, sí. Sí, sí, y jugaron un partido de fútbol entre ellos, o sea, como podemos estar jugando tú y yo ahora mismo, salir, jugar, o sea, increíble. Y Sí, de sí. repente alguien de arriba se entera de la situación, pega un cañonazo Y y los dice, mandan a "Bueno, todos hasta a... aquí, cada uno a su trinchera, te tienes que defender y donde antes estabas jugando al fútbol con risas, alegrías y tal, y de repente Ahora no, vuelves a ahora tener el bomba. fusil en la mano. Que luego el final de esta historia es triste porque a muchos de los que juegan ese partido de fútbol o digamos que estuvieron ahí, luego encima les hicieron consejos de guerra y tal en sus propios Sí. ejércitos O por lo miedo, mandaron a correcto, otra por miedo campaña para que no a que ese siguieran tipo de y... actos, a que ese tipo de actos calara entre las tropas y bueno, pues se llegaron a un momento en el que dijeran no a las armas, dejar las armas y no salimos a luchar. O sea, son historias que te ponen la piel de Ahí gallina. te das cuenta de que la guerra la luchan los soldados, pero no la hacen los soldados, la hacen los de arriba. No, no, O sea, ahora con esto, exacto, con esto de Ucrania decían, la sí, guerra ahora se ve, de hecho es que ahora es cuando más se ve. exactamente, alguien mayor ya con muchos años piensa que hay que ir a la guerra y manda gente joven que al final Y no manda sabe gente que ni no... de política ni de historia Vaya, y ya está. O sea, que ese es el es tema. Pero complicada. bueno, cambiamos el tema también. La verdad que me gusta mucho hablar de estos temas. Ya te digo, todo el tema de historia y Sí, demás es algo que me gusta mucho. Pero vamos a volver también a lo que es la sí, entrevista. Tampoco te quiero entretener más porque entiendo que tendrás que ir pintando más cosas. Pero, sí. Pablo, dentro de esa uniformidad también tú que tienes dentro de tu recreación histórica, ¿hay alguna pieza dentro del uniforme? ¿Qué es lo que más te llama la atención? A mí, por ejemplo, los cascos militares me encantan. O sea, yo tengo ahí alguno y me encanta. Hay gente que es más, por ejemplo, Pues de los cinturones, no sé, de los galones. ¿Qué es lo que más te llama a ti dentro de las uniformidades? yo diría que las gorras. Tema de... No, no colecciono gorras, ¿vale? O sea, no es tema de interés, pero sí que es lo que más me gusta del uniforme. Entre la boina del paracaidista británico roja con la insignia del escudo con las alas, o la gorra cuartelera de los alemanes, o la gorra soviética tan graciosa esta que te cubría. Sí, Eso es sí, lo que más sí, me gusta. Más allá de las botas, las insignias son bonitas, obviamente, también. sí, Pero lo que más me llama la atención es la gorra en sí. sí, El tema de cómo tenía que estar puesta, las insignias que llevaba la gorra. sí, sí, Me sí, hace gracia. De hecho, me gusta pintar gorras en sí, las sí. pinturas. Me acuerdo, estuve en Moscú también, otro viaje, y me acuerdo en la estación de tren y veo salir de repente unos chavales, tendrían 16 17 años, o sea, cadetes, iban todos, irían de cuartel a cuartel o volverían a casa, unas gorras, además es que son impresionantes, o sea, son gorras que parecen, bueno, puedes hacer una paella ahí, o sea, que son Sí, increíbles de sí, sí, grandes. sí. Se Son pasa, de ¿no? verdad, pero es que la policía rusa también las lleva así, o sea, son muy de gorras muy muy grandotas, Sí, son muy anchas, sí. muy de También plato, en exacto. la Segunda Guerra Mundial, la gorra de los comisarios era incluso más ancha que la de los alemanes, Exactamente, la del sí, oficial señor, alemán. señor. Sí, sí. Y luego recuerdo un programa que hicimos también con un compañero coleccionista de medallas, de insignias y tal, y también era todo un mundo, increíble. Cada ejército, cada división, cada nacionalidad, cada uno llevaba su propia insignia y era totalmente un Sí. mundo increíble también. Había mucho material por estudiar y mucho material Era, por era coleccionar. más elegante. Yo digo que los uniformes antes eran elegantes. O sea, ahora, desde los años 50 creo que empezó a extenderse el tema del camuflaje. Bueno, a ver, en la Segunda Guerra Mundial ya había, pero ahora es como que todos los uniformes son camuflajes. Obviamente para adaptarse mejor al entorno, que si camuflaje de desierto, de la nieve, del Sí, bosque. Pero antes era como que pretendían que los soldados fueran elegantes también. Sobre todo eso se ve en los alemanes. sí, Tú comparas un uniforme de la Bundeswehr, del ejército ahora alemán, del tanque, que es pues un mono de camuflaje con el casco, los auriculares y tal. sí.
y lo comparas con, de hecho, que lo tengo aquí a mano, el uniforme de tripulante de Panzer, Sí. que va todo negro con la corbata, las insignias en rosa y todo bien peinado. O sea, es que ahí ves que es un traje, o sea, no, no es un uniforme, es que casi llega a Sí, traje. sí, era un traje. O sea, y luego tenía, aparte de ese, tenían el de gala para los actos oficiales, que ya eso era increíble. Sí, claro, o sea, bueno, eso ya, En las sí, películas que sí, ves sí, también de los desfiles, y ves que las vaya. botas brillantes, resplandecientes. Las botas de ahí de charol, los Sí, trajes ¿verdad? Sí, blancos, sí. Son sí, todo un sí, sí, mundo también, ¿eh? Todo un mundo. La verdad que el vaya, tema, fíjate, también de la uniformidad, me encanta también porque, claro, dice mucho, conociendo un poco el mundo, el mundillo este, te dice mucho también de qué representa cada uniforme, a quién representa y todo. claro. Yo me acuerdo todavía, en mi época en la mili llevábamos el uniforme de camuflaje verde. Muchas veces te pones a pensar y dices, va por modas, ¿no? Porque luego se hizo más el árido y al final te pones a pensar y dices, yo por edad estaba más cercano a la guerra de Vietnam, obviamente selva, Claro, tal, sí, que sí, sí. luego los posteriores que están más cercanos a la En guerra del Irak Golfo Pérsico o... y tal. Y veías a los americanos, a los ejércitos americanos con el uniforme árido, y yo creo que eso es lo que un poco va marcando moda también. Parece que no, pero, Sí, pero es sí, así. podría... Sí, sí. Nunca lo había visto de No, ese modo, pero sí, 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 claro. sí. Yo al final, con los años lo vas viendo yo me acuerdo, Sí que es verdad, sí. había camiones en el ejército español que habían estado de uso en Vietnam, que estaban, luego fueron delegados vamos, entregados al ejército español y era increíble. Veías vamos, notas y tal, y habían marcadas algunas Ah, cosas. de la propia época, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, claro, te estoy hablando de Claro. Vietnam. Vietnam terminó, creo recordar, en el 70. En el 70 y Es que no 70 y sé si fue en poco, el sí. 70 o en el 71. Creo que en el 70. Y del 65, creo, del Claro, del 65 65 al al... 70 o algo así. También lo de Vietnam Sí, viene de tiempo atrás, porque estuvieron los franceses también cuando era sí, Indochina bueno, y tal. bueno, O sea, exacto, bueno, sí. eso viene, pero Eh, creo que acabó en los americanos se fueron en el 70, quiero recordar. sí, Salieron puede al ser. final la famosa foto del helicóptero también llevándose a los Sí, últimos cogiéndose a los a últimos, los vaya. últimos miembros de la embajada americana, tal. Pero bueno, Sí. y ya te digo, y creo que mucho de ese material que volvió tal, luego se utilizó aquí en el ejército español, algún intercambio, alguna Mm, compraventa, lo que fuera. Pero bueno. ya ves. Pablo, yo me quedaré aquí hablando y hablando. Lo que pasa es que yo no sé si tú tienes tiempo. Yo tampoco es que No, tenga sí, a ver, mucho. yo La gente, hasta la las verdad, que 5 dirá, tengo... mira, dirá estos dos hablando de aquí de militaria, pero la verdad que es un mundo, a mí Sí, me fascina mucho. A otro le gusta, no sé, la pesca, el coleccionismo sí, de claro, o pesca. sea, cada uno tiene su hobby, Cada uno tiene lo claro. suyo Y es y igual de válido cualquier igual, hobby, o igual, sea, igual, totalmente. el que te haga La, feliz, la semana pasada estuve en una feria en Ninar, en Ninar 2022, era todo, mm, bueno, el 90%, 92%, o sea, 99% era todo muñeco Rebor y tal, y todo el mundo del muñeco Rebor y tal, y la verdad, mm, pues muy dulce, era un entorno muy tranquilo, muy bien, la verdad que, claro, llegas, luego vas a una feria militar y ves un enfoque totalmente distinto. claro, es muy diferente, pero Es, en verdad es, la gente es igual, o sea, la gente exacto, es la misma. veías ahí a los bebitos colocados, tranquilitos, que totalmente, una realidad impresionante. Y luego claro, vas a otro tipo de ferias que son de este tipo, que hasta Vaya, vehículos, en la que te digo de Madrid, sí, hay sí. hasta vehículos, o sea, increíble. Que por cierto, en muchas rotondas en la zona de Normandía, en Francia, en muchas de las rotondas, en las carreteras, en medio, igual que aquí tenemos, no sé, un olivo o tenemos una columnita, una figura, tal, una escultura, allí tienen un tanque pues, de los que Sí, quedaron en su momento, claro, ha quedado como claro. recuerdo de ellos. Sí, sí, o sea que, Sí, sí, bueno, sí. pues una manera también de recordar. De rememorar, claro. Sí, sí. Ya digo, y 80 años ya que han pasado, pero lo tenemos todavía muy, muy presente. No, y aún quedan cosas por salir Sí, muchas, de muchas, todo. muchas, lo tengo claro, lo tengo claro. El mar todavía tiene que ir soltando mucho. Fíjate, Aún también me hay estoy por ahí. hablando de la anécdota cuando engañaron a los alemanes poniendo en las costas, que las sabrás tú también, tanques inflados. Eran inflados. No sé si eso lo sabías tú. Pusieron Sí, maquetas.
Eran Era en emocionantes. el desierto, no me Me acuerdo el pusieron lugar de algunas en el desierto, pero otras, sobre todo en días previos también al desembarco, pusieron en cierta zona, no sé si fue en Cover o sea, te estoy hablando muy, muy de memoria, Sí, pero en una zona para que crearan, que creyeran los alemanes que iba a salir desde allí toda la operativa, pusieron muchos tanques, maquetas de tanques hechas de madera. O sea, hay pues, fotografías que sí, tengo sí. que los tanques los llevan entre cuatro. O sea, fíjate, era madera, Claro, pues sí. muy, Hay muy fotos muy suave, graciosas. muy, no sé qué material o plástico. Bueno, plástico no creo porque en Sí, plena guerra sería no puede. Bolona a lo mejor. Serían una Papel o infraestructura. yo qué sé, lo que fuera. Pero Sí, sí, claro, desde cualquier arriba cosa, vaya. los aviones militares sacaban la fotografía, tú no sabes si es papel o qué Claro. es. Hacer la foto, ves Parecía un que hay convoy de verdad. una barbaridad Sí, sí, de sí. tanques y claro, piensas que el desembarco va a salir de allí. O sea, por eso te digo que son anécdotas que efectivamente están ahí, que quedan Sí, ahí sí. Yo, por y bueno, ejemplo, la que me hace más gracia es esta de unos aviones que soltaron paracaidistas que eran muñecos y les correcto. hacían creer a los antiaéreos, mira, están ahí, y luego por el otro lado Sí, bajaban los tíos. señor. Sí, señor. ¿Ves? Son cosas O que, sea, son eso, las historias estas son las que más me gustan. exacto, o sea, no te Las- entra, no te lo imaginas y sin no, embargo claro, o sea, son tan reales. Me contaron una que también es muy famosa, en pleno, los paracaidistas que están en Normandía, uno quedó enganchado de un campanario de una iglesia en el y campanario. hay una foto que está el pobre paracaidista ahí, no, pues tuvo la suerte de quedar colgado, pues otros, los pobres, no llegaron a suelo Claro, no vivos y otros tuvieron, sí, llegaron y tal. O sea que, bueno, son anécdotas vaya. increíbles que están ahí y bueno, pues que en un momento dado también el conocerlas, pues también es, Claro, y son de no esas digo que cosas agradable, es que interesante. ya Porque ves tú. Exacto, a lo mejor eso no te soluciona los problemas económicos, pero ni oye, te nada, quedas con esa pero sensación de, no, oye, te pues ya es algo más. entretienen y dicen que Sí, el saber no ocupa lugar, o sea que tampoco exactamente, es así. Pues exacto, Pablo, sí, sí. te dejo, no te quiero entretener. Nada, hombre, no. Proyectos que tengas a futuro nos los vas contando. ¿Tienes alguna página de Facebook, Instagram y tal donde te puedan localizar? ¿Un correo electrónico? Pues no, sería hacerme una, la verdad. O sea, el correo es fagotpablo@gmail.com. Tengo en Wallapop también un anuncio de eso, de Pinto Miniaturas, Muy bien. localizado en Benimamet. Y nada, o sea, eso, si queréis contactar conmigo, ya os paso fotos, o sea, de los proyectos que tengo, tanto de que me hayan hecho de pedido como los míos propios, para que Y veáis el vamos resultado. hablando y ya está. Y ya digo, no me considero un profesional, No, pero pero sí. Oye, ¿quién te dice también en la vida da muchas vueltas? Y oye, y en un claro, momento dado, hablando en el tema económico, pues oye, pues si no hay otra cosa y puedes tener algún encarguito, pues bueno, es bienvenido sea. O sí, sea, oye, a nadie le amarga un dulce y sí, sí, sobre todo cuando es exactamente. trabajando, pues mejor todavía. Así que, pues nada, Pablo, Sí, lo sí. dicho. Muchas gracias. Nada, Bueno, un larga placer vida al rock haber and roll. compartido aquí. Digo que Exacto, larga vida exacto, al sí, rock and sí. roll y larga vida Larga al vida al rock and roll. coleccionismo. Vamos hablando Correcto. y nada, un saludo muy fuerte. ¿De acuerdo? Igualmente. Venga, Venga, hasta Quique. la próxima. Nos Hablamos. vemos. Un placer. Hasta luego. Bueno, y os lo decía al principio, la verdad que es otra temática totalmente distinta, opuesta, contraria, pero igual de válida, igual de interesante. La verdad que a mí me encanta todo lo que es, ya lo habéis podido ver, habéis podido oír, todo lo que es el tema de historia, todo el tema de militar y demás, me encanta. Y tengo la suerte de que conocí a Pablo en su momento, hemos desarrollado una amistad. Y bueno, he podido aumentar mi coleccionismo, lo he podido mejorar gracias a él, aumentar y mejorar gracias a él. Así que todos aquellos que necesitéis alguien que os monte, que os pinte una miniatura, bueno, podéis contar perfectamente con su persona y os lo recomiendo al 100%, de verdad. Estoy muy agradecido a su trabajo y estoy muy contento por ello. Nos vemos la semana que viene. Veremos, a ver, no sé todavía a quién vamos a entrevistar, pero el viernes estaremos de nuevo aquí. Larga vida al coleccionismo. Nos vemos el viernes. Hasta luego.